Este, acá el sueldo anual complementario, si bien es sueldo, o sea, es una remuneración anual de complemento, un sueldo más al año, tiene su parte remunerativa y aparte su carga social. Pero como es, digamos, es una remuneración que no tiene contraprestación, por eso la consideramos dentro de las cargas sociales en general, ¿no? Porque están a cargo del patrón. Y representa una doceava parte de la remuneración de todo el año, más o menos, porque hoy en día se calcula de otra forma, ¿no? Se calcula en función del devengamiento de los últimos 6 meses, el mayor de los últimos 6 pagos, cuál es el mayor devengado, y ahí se calcula, digamos. Pero más o menos, digamos, es la doceava parte de la revolución del año, aproximadamente, que se pagan en dos veces al año. Ya saben que se paga en junio y se paga en diciembre, ¿no? Este, pero a efecto de su consideración del costo, se lo considera devengado en todo el año, no solamente en junio y en diciembre, sino todo el año, para que cada costo de cada periodo intermedio lleve su correspondiente sueldo anual complementario, que en realidad fue devengado por cada momento del tiempo que transcurrió de trabajo del empleado. Bueno, si nosotros hacemos el cálculo aproximado, sería la onceava parte, o sea, sería el 8,33% mensual. O bueno, 8,33%, si es mensual, mensual, si es por día, pero el porcentaje sería de incidencia el 8,33%. Su hora debe decir, yo trabajé una hora sobre esa hora, si trabajé un día sobre el día, si trabajo un mes sobre el mes. O sea, la doceava parte de lo trabajado es el sueldo anual complementario. Después está el ausentismo pago. Que digamos todos fíjense el nombre que dice, ausentismo pago, estuvo ausente del trabajo y yo tengo que pagar lo mismo. O sea, el patrón tiene que pagar lo mismo. O sea que es un costo, también si es necesario todo este concepto, es un costo para el patrón. ¿Ah? Aunque no trabaje justamente porque está ausente el empleado. ¿Ah? Corresponde a las remuneraciones que debe abonar el empleado sin que éste reciba efectiva contraprestación del servicio. Con ausencia de carácter paga, se paga, responde a diversos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Y bueno, puede ser la enfermedad, ¿no es cierto? Puede ser algún feriado, puede ser el día del gremio, ¿ah? Pueden ser algunos con incidencia cíclica o estacional. Este, entonces hay que distribuirlo entre todos los meses del año para que sea equitativo. este, Surge de que la política que implementa la empresa, hay datos que responden a la estadística de la misma empresa. Por ejemplo, la enfermedad, ¿cuántos se enferman promedio en esta empresa? Bueno, es un dato estadístico propio que en función de eso calculo aproximadamente cuánto es este ausentismo pago para los próximos meses o de todo el año. Algunos por disposiciones legales también. Pero bueno, no es algo, el conjunto de todos de estos ausentismos pagos no es algo cierto, justamente es incierto. Y algunos son inciertos porque no sabe si va a ocurrir, o sea, no se sabe si va a ocurrir, y otros son inciertos porque no se sabe cuándo va a ocurrir. O sea, algunos porque no se sabe si sí o no van a ocurrir, y otros sabiendo que van a ocurrir, no sé cuándo van a ocurrir. O sea, son inciertos de dos formas distintas. Por eso se llaman cargas sociales inciertas. Están a cargo del empleador, a cargo, pesan sobre el empleador. Por eso es carga y es costo. En la medida que sea necesario, razonable su cálculo, es costo. Que no incluya lo improductivo, todo eso es costo. Bueno, este, en el personal mensualizado, con remuneración fija por mes, la existencia de ciertos días que originan una ausencia es irrelevante. ¿Por qué? Porque se paga por mes. Entonces, si yo pago mensual, bueno, no importa si hay feriado, si hay ausentivo, yo le pago todo el mes, inclusive algunos convenios prevén todos los casos, la mayoría de que se pagan, por ejemplo, por enfermedad, salvo casos excepcionales en donde no reconoce eso, pero en la mayoría de los casos sí. Este, y el personal afectado a la producción, donde más que nada son en función de la variabilidad de las horas trabajadas, en donde se requiere que por la característica de las tareas
se requiere reemplazo para la cobertura cuando alguno esté ausente. Entonces, si yo reemplazo a ese ausente y hago afectar la remuneración del ausente y la remuneración del reemplazante, los dos en el mismo mes, ese mes va a salir carísimo el costo. Entonces, lo que se busca es que ese costo adicional por haber contratado un personal sea prorrateado en todo el periodo, en todo el año. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, por ejemplo, acá, ¿cuáles son el año 2020? Este es para el año 2020. Por ejemplo, ¿cuáles son los feriados nacionales? El 1 de enero, el 24 y el 25 de febrero, que era carnaval, el 23 y el 24 de marzo, bueno, el 23 fue puente y el 24 feriado, el día 2 de abril, el de la Malvina, el Viernes Santo, el 1 de mayo, el 25, el 15 de junio por la muerte de Güemes, que se trasladó al 15. Bueno, acá tuvimos dos, tuvimos el lunes y el miércoles, el 20, que es el feriado por Belgrano, el 9 de julio y el 10, también que fue por feriado puente, el San Martín, el Día de Diversidad Cultural, que hace poquito tuvimos el 12 de octubre, el 23, que es el próximo feriado del 23 de noviembre, perdón, el 7 de diciembre, que es puente, y el 8, que es el Día de la Virgen, y el último, que sería el 25 de diciembre. Bueno, esos son, digamos, 19 días al año feriados para el 2020. Esto va a cambiar en el 2021 seguramente. ¿Qué más? Pues ya tenemos entonces que de los días del año hay 19 que no se trabaja por feriado. Feriado. Bueno, después están otros sábados. Supongamos que la empresa no trabaje los sábados ni los domingos. Ahora, si alguna empresa trabaja los sábados, mediodía, por ejemplo, bueno, no son 52 días, sería entonces la mitad, sería 26 días. Y los domingos no trabaja, entonces son 52 domingos al año. Todos estos son días no trabajados. Las vacaciones anuales, por supuesto, no trabaja, está de vacaciones. Promedio anual, 14 días. Promedio. Puede ser 14, puede ser 10, puede ser 20, 21, depende de la antigüedad del personal. Licencia por enfermedad, lo mismo, es en función de la experiencia. Estoy incierto, acá es incierto que si va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. En función de la experiencia, 8 días, por ejemplo, ¿no? Esto cambia. Licencias especiales también, no sé, por estudio, por maternidad, etcétera, etcétera, 10 días promedio. Y el día de gremio, supongamos, también que no trabaje un día. Bueno, aproximadamente, sumando todos los días, este, tenemos los días que no se trabajan, o que no se trabajan, que no se trabajan, en un año, ¿no? De eso, de los 366 años, que fue el 2020 por ser bisiesto, hay 104 días que son los sábados y los domingos que no se trabaja, suponiendo que fueran todo el sábado, que no se trabaja, quedarían 262 días para trabajar, sacando los sábados y domingos. Pero dentro de esos 262 días están el resto de los días que no trabaja. Entonces, de los 262 restamos los feriados, las vacaciones, la licencia por enfermedad, lo especial, el día de gremio. Hay 52 días más que no se trabaja, por lo tanto, queda de neto 210 días para trabajar. No quiere decir que los trabajó, ¿no? Que quedó neto para trabajar. O sea, se supone que esos 210 días se trabaja. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá tenemos, digamos, cuál sería entonces la incidencia de todas esas cargas sociales que son ciertas y derivadas, en total, sumándola a la cierta. La cierta ya habíamos calculado que era el 27,50, que era la jubilación, la obra social, etc. Bueno, tenemos el sueldo no complementario, que dijimos que era un 8,33% aproximadamente. Bueno, bueno, acá sobre ese 8,33 tengo que calcular el aguinaldo, perdón, la contribución patronal, o sea, de la carga social, el 27,50 sobre el 8,33 me da 2,29, que sería la carga social del aguinaldo. Aparte tengo los días de ausentismo, ya sea por que faltaron, ¿no es cierto? Porque la contribución sobre eso que faltaron, el aguinaldo, sobre,
sobre el ausentismo, porque también se paga, o sea, se paga aguinaldo sobre lo que he trabajado y aguinaldo sobre lo que no se trabajó, o sea, las dos cosas. Y la contribución patronal del aguinaldo. O sea, sumando los porcentajes que lo podemos sacar, fíjense acá, lo podemos sacar en función de los días trabajados. Supongamos que yo calculo un porcentaje, a ver cuántos días representa, qué porcentaje representan los días feriados, los 19, sobre el total de 210. O sea, que un porcentaje dice representa el 3, pues no sé, bueno, el 10%, el 8%. Bueno, lo mismo con las vacaciones. ¿Cuánto representan los 14 días sobre el total? La enfermedad, cada uno sobre el total. Saca un porcentaje que podría sumarlo acá. El ausentismo pago representa un 24,76% aproximadamente. No sé si tengo el cálculo por acá para mostrar de dónde sale, pero no, no está. Bueno, ya en la práctica van a ver de dónde sale. Entonces yo calculo el porcentaje de las cargas sociales ciertas, las inciertas, de las derivadas, calculo eso y llego a un porcentaje total del 72%. O sea que aparte del bruto, del sueldo bruto del empleado, yo le tengo que cargar de cargas sociales 72% más. O sea que el costo total de la mano de obra para el patrón es el sueldo más el 72% de ese sueldo. O sea, cada peso que gane, cada hora que trabaja, le tengo que calcular el costo. No es la hora de ese, el valor de esa hora, sino el valor de esa hora más el 72%. Ese 72% incluye todas las posibilidades de ausentismo, de todo el costo, de todo el año. En este caso, 2020. No quiere decir que todo va a suceder. La enfermedad es aproximado, los días de licencia también son aproximados, pero más o menos tengo ya un cálculo. Cálculo, que en función de la experiencia, ese cálculo cada año se hace más exacto. Esto se usa actualmente, sobre todo para quien hace muchos presupuestos. Por ejemplo, para la licitación pública se aplica esta, no la misma, pero digamos que la actividad varía, ¿cierto? Supongamos para la industria de la construcción tendrá sus cargas sociales particulares, que no son las mismas. Bueno, se calcula este porcentaje y se aplica para calcular el costo de la licitación, ese porcentaje. Este porcentaje, la forma que calculamos acá, se llama matriz simplificada. Matriz, o sea que este cuadrito es una matriz. El 72,32% que figura allí es una matriz para mí, o sea que todo peso que yo pague por mano de obra va a llevar una sobrecarga del 72%. O sea, si yo pago un peso en marzo, va a llevar el 72%. Si pago en abril, 72%. Si pago en agosto, 72%. Y si pago en noviembre, 72% más. Ese va a ser mi costo total de la mano de obra. Entonces, ¿por qué me simplificada? Justamente porque tengo un solo número para multiplicar, no tengo que ponerme a calcular asignación, la carga social una por una, no tengo que ponerme a calcular el ausentismo, no, con el solo numerito 72,32 ya sé que ahí está incluido todo. Ese es mi costo total, las cargas sociales totales. Si yo digo, bueno, si 72,32% es la sobrecarga o las cargas sociales en general, digamos, la sobrecarga que tienen que pagar, ¿cuánto será el costo total? Entonces, el costo total sería el 100% más el 72, que sería entonces igual al 172,32% sería el costo total, de los cuales 100 es la base, o sea, la remuneración bruta, y el 72 es el porcentaje que se aplica sobre la remuneración bruta. O sea que mi costo es el 172%. Si yo digo por uno, bueno, será el 1,72%. Si hablo en porcentaje o por uno. Si hablo por 100, el 72,32. Bueno, generalmente se hace sobre la base 100, como dice arriba, ¿eh? Implica determinada carga de 100 pesos. Puede ser 100 horas. Si estoy hablando de horas, podría ser de cada 100 horas, hay 72 horas más que tengo que pagar de carga social. Estoy hablando de ahí de físico, de horas. Si hablo de pesos, por cada 100 pesos, el 72 pesos. Si hablo de un peso, cada un peso, 72 centavos. Bueno, siempre, digamos, es proporcional, no tiene otra relación, que es, esto se llama esta matriz simplificada. El trabajo es calcularlo, pero después de calcularlo al comienzo de año, ya lo aplico en todo el año. Por eso se me simplifica mucho el cálculo. ¿Qué más? Bueno, entramos a otro aspecto de la mano de obra. Una era las cargas sociales, otro era el aprovechamiento o desaprovechamiento de la mano de obra.
Fíjense ustedes que hace rato habíamos hablado de tiempos perdidos, ¿cierto? Que se perdía tiempo por algunas causas. Bueno, hablamos de mano de obra desaprovechada, que es aquella que ha cumplido con eficiencia, aprovechada, eficiencia, alcanzando el límite de la capacidad prevista, volumen, en el tiempo esperado. O sea, se alcanzó la capacidad, se ocupó toda la capacidad en el tiempo que se planificó y se hizo eficientemente el trabajo ese. Esa es la mano de obra desaprovechada. Lo que no cumplan ese requisito es lo contrario, la mano de obra desaprovechada. Cuando existe un desvío, ¿ve? No se cumplió en la utilización normal de la mano de obra. O sea, se usó la mano de obra, pero no se usó bien, no pudiendo alcanzar el volumen previsto. ¿Ve? O sea, se hizo, se usó, pero no se alcanzó el volumen que había previsto. Se demoraron, algo pasó en el tiempo previsto. O sea, tampoco ocupó el tiempo o lo ocupó mal. O sea, capaz que ocupó todo el tiempo, pero no con el rendimiento que tenía que tener. Esto implica que se desaprovechó mano de obra. De alguna forma se desaprovechó. ¿Y cuáles son las posibles causas? Una falta de eficiencia o tiempo ocioso. O sea, la primera, falta de eficiencia, hace referencia a que se trabajó mal. No se produjo productivamente, o sea, no se aprovechó bien las horas de trabajo. ¿Ah? El trabajo fue lento o con algunos desperfectos, imperfecciones. Esa fue la falta de eficiencia. No se produjo lo que tenía que producirse. Y el tiempo ocioso, o sea que el medio del tiempo, capaz que se ocupó el tiempo, capaz que o no se ocupó, pero hay tiempo que se perdió por alguna causa. ¿Ah? Podría haberse aprovechado, no se aprovechó, por lo tanto se desaprovechó. A eso se refieren las posibles causas. Ahora vamos a ver cada una de ellas. La falta de eficiencia en no lograr la meta prevista en el volumen de producción. ¿Ah? O sea, en el tiempo. Si acuerdo, ya vemos un ejemplo ahí. En el tiempo previsto no se hizo la producción que estaba prevista. No hay una coherencia entre el tiempo previsto o ocupado y la producción. No coincide, no hay incoherencia. Por ejemplo, yo presupuesto producir 100 unidades y en 100 horas. O sea que cada producto me lleva una hora de trabajo. Entonces, en 100 horas hago 100 unidades. Y voy a la realidad y resulta que ocupo las 100 horas, pero no hago las 100 unidades, hago 80 nomás. Entonces quiere decir que me faltaron 20 unidades, pero no es que me faltó el tiempo, o sea, yo aproveché todo el tiempo, no hubo tiempo sin aprovechar. O sea que ese tiempo que aproveché lo hice mal, o sea, trabajé a desgano, con falta de capacidad, algo pasó. Entonces, ahí no hay una productividad, ¿ves? Allá arriba en el presupuesto teníamos una hora, un producto. Acá tenemos un producto más de una hora. O sea que no reditúa el mismo rendimiento que arriba. Bueno, esa es el falta de eficiencia. Hay un trabajo ineficiente en este caso, porque no se produjo la cantidad, por cuanto no se alcanzó el nivel de producción previsto, pero sí se usó el total de la cantidad de horas. ¿No? Se usó las horas, pero en ese tiempo trabajado la producción no fue la misma. ¿Y a qué puede deberse eso? Y puede deberse a que razones imputables a la empresa y otras que son imputables al empleado, imputables a la mano de obra. A la empresa puede ser que la falta de estructura adecuada, o sea, que no esté organizada bien la empresa, el taller en donde se trabaja y por lo tanto no rinde el tiempo, no rinde. ¿Ah? Capaz que una máquina está muy alejada de la otra y tengo que acarrear el material de un lado a otro y pierdo tiempo. Entonces, aprovecho, o estoy ocupado trabajando, pero no haciendo lo que tendría que hacer. Entonces, bueno, falta de estructura adecuada. Deficiente organización de los recursos humanos, ¿ah? Quizá el personal no está bien diagramado el trabajo. Maquinaria inadecuada, quizá obsoleta, ya reusadas, y bueno, no rinde tampoco el trabajo, son lentas, etcétera, etcétera.
Y demora el reaprovisionamiento, por ejemplo, bueno, no hay material, no hay materia prima para, ya no hay imputable al empleado, sino que justamente a la empresa, ¿no? Depende de la empresa. Y después son otras imputables a la mano de obra, o sea, al empleado ya. Por ejemplo, la falta de eficiencia laboral. No hizo el curso de capacitación, de adiestramiento, no participa de los cursos. Bueno, todo eso hace que la labor en la producción sea lenta, ineficiente. Esas son las posibles causas. Esas cuando se trabajó, pero no se trabajó bien. Ahora, la otra causa, tiempo ocioso, es no lograr la meta prevista en los volúmenes de producción, pero realizando un trabajo eficiente. O sea, ¿qué quiere decir que se realizando un trabajo eficiente? Que se trabajó, la relación uno a uno fue buena, o sea, en una hora hizo un producto, pero no se trabajó el tiempo que debía trabajar. Por ejemplo, ¿va? Acá tenemos el mismo ejemplo de hace rato, 100 horas, 100 productos. Y voy a la Herrera y trabajó 80 horas y hizo 80 productos. O sea que trabajó un producto por hora, sí, rindió ahí la hora trabajada, pero no rindió el tiempo trabajado. O sea que faltó trabajar 20 horas y se desaprovechó. Ese tiempo estuvo ocioso. Es una capacidad ociosa operativa en todo caso. Estuvo disponible, no se usó y por lo tanto es ocioso. Y si es ocioso, no va al costo. Tenemos que sacarlo del costo. Pero sí hay un trabajo eficiente. ¿Por qué? Porque se mantuvo la relación uno a uno. Sí, se mantuvo la relación uno a uno. Bueno, esas son las dos posibles causas: tiempo ocioso e improductividad, o falta de eficiencia, mejor dicho, falta de eficiencia. Bueno, ¿cuáles son las causas del tiempo ocioso? También imputable a la empresa y imputable al obrero. Para la empresa puede ser algunas paralizaciones por rotura de maquinaria, porque falta vender, no hay ventas, no se produce, o falta de materias primas, o algún corte de luz, se paró. Y al imputarle a la mano de obra porque hizo paro, hizo huelga, ¿no? Tomó alguna medida de no trabajar. Después están otras, son el ausentismo, ¿no es cierto? Porque bueno, la empresa no tiene venta y bueno, sí o sí tiene que pagarle al obrero, este, pero ese costo no es necesario, por lo tanto no iría al costo de producción, sino al estado resultado. Y también le imputable a la mano de obra por ausencia justificada o injustificada, ¿no? Faltó y bueno, no se trabajó, no se ocupó la capacidad porque faltó el personal. Y o eso en el presupuesto, ¿no es cierto? Cuando se hizo el presupuesto no se consideró el tiempo ocioso, normal, normal. Bueno, entonces está mal calculado, ¿no? Las 100 unidades no podían realizarse en 100 horas, ¿no? Capaz que el cálculo está mal hecho. O razón económica, por ejemplo, bueno, hay productos o industrias que son cíclicas, ¿no es cierto? Dentro de la geladería, algunos que son agropecuarios, tienen funciones de estación donde se produce el producto, las tabacaleras, ¿no es cierto? El azúcar, bueno, esos tienen ciclos de producción, ¿no? Y hay algunos periodos intermedios donde, bueno, no están produciendo porque no hay producción, no hay materia prima, no hay tabaco, no hay azúcar, no hay algún producto, alguna materia prima en especial. Bueno, entonces se producen ahí espacios, ¿no? Que dice espacio muerto, o sea, de no trabajo. Bueno, ambas causas, tanto la falta de eficiencia como el tiempo ocioso, no son costos, por lo tanto no van al costo de producción. Bueno, la falta de eficiencia tiene relación con la improductividad de la mano de obra. ¿Qué es la improductividad? Justamente el no rendimiento, la ineficiencia en el trabajo de la mano de obra. Para la realización de los estudios de productividad y de un adecuado análisis de los costos, se requiere una correcta segregación de los conceptos a partir de las horas presencia. O sea, yo, ¿qué dato tengo principal del obrero? Y bueno, si voy a la planilla de asistencia, tengo la hora en que entró y la hora en que salió del trabajo. Entonces ahí tengo el tiempo que estuvo dentro de la empresa. No sé si trabajando o no haciendo nada, pero estuvo en la empresa, según la tarjeta de tiempo, estuvo ahí presente, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estuvo. Bueno, después tengo que poner a ver qué estuvo haciendo.
Entonces, bueno, ya tengo por lo menos el primer dato que es las horas presencia en la fábrica. El sistema de información, entre ellos, ¿se acuerdan que decíamos que el capataz tenía que tener un control de los tiempos perdidos? Bueno, me va a brindar información de los tiempos que tuvo improductivo el personal, que permita depurar esas horas presencia, sacando lo improductivo para ir dejando lo productivo únicamente. Y lo productivo es lo que va a formar parte del costo. Bueno, entonces yo, partiendo así, ya vamos a ver el cuadrito más abajo, yo voy determinando cuál es lo productivo únicamente. Según la doctrina contable, únicamente debemos cargar el costo de la mano de obra productiva. Productiva, por lo tanto, no tiene que tener las improductividades. Productiva quiere decir depurada de las improductividades. Y las improductividades la cargo de estos resultados. No forman parte del costo, sino el resultado negativo. Según las normas contables, las improductividades no deben formar parte del costo, dice la resolución técnica número 17. No tiene que formar, igual que las improductividades, las ociosidades, lo extraordinario, lo anormal, no forman parte del costo. Únicamente lo necesario, coherente y normal. ¿Qué documentación es necesaria? Bueno, ya tenemos los registros que habíamos dado, las tarjetas de entrada y salida para ver las horas presencia, la de distribución de tiempo, el informe del capataz de los tiempos perdidos y el rendimiento normal, para saber qué es productivo y qué no es productivo. Si yo no sé cuál es lo normal, no puedo hacer la relación. Tengo que saber que un producto me demora una hora. Eso lo tengo que, bueno, me lo tiene que dar el ingeniero. Pero yo no tengo que tener esa información para saber qué es lo que está fuera de ese parámetro. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya es un poco la parte contable. Este es el asiento que yo decía que íbamos a ver, pero le digo la parte teórica. Entonces, yo tengo que ya determinar las horas presencia de la empresa. Para eso, en función de esas horas presencia, yo tengo que empezar la liquidación de sueldo. O sea, yo tengo que pagarle en principio las horas presencia al, al empleado. ¿Mm? Este, Ahora, esas horas presencia son costos para mí, es costo. Ahora, tengo que ver si ese costo que yo pago por las horas presencia es costo de producción, es necesario o no es costo necesario. Y ahí voy al desaprovechamiento o no de la mano de obra. Entonces, bueno, acá está más o menos explicado con el asiento, pero yo le voy a mostrar el otro gráfico. Este, Más fácil a veces. En todo caso, después volvemos con el, acá. Dice, informe sobre la improductividad de la mano de obra. Bueno, está el periodo. Dice, las horas de vengada en permanencia pasiva en el departamento. O sea, son las horas presencias, la hora de entrada y la hora de salida. De ahí, ¿qué resto? El resto, los tiempos perdidos por razones técnicas o por otras causas. Todos los tiempos perdidos. Si yo tengo las horas presencia y le resto las horas de pérdida, tengo las horas que estuvieron disponibles para trabajar. Disponible, o sea que tuvo el obrero listo para trabajar. Ahora, si yo a esa hora que estuvo listo para trabajar le saco lo que es la improductividad, me quedará únicamente lo productivo. Pero ¿cómo calculo la improductividad? Ahí no está el cálculo, ahí dice, tomo en el punto C la improductividad, pero ¿cómo hago para calcular esa improductividad? Porque no es un tiempo medible como en el caso del tiempo ocioso. Tiempo ocioso, digo así, se cortó la luz desde tal hora a tal hora, la medí. Pero ¿cómo mido la improductividad? No tengo cómo medir en el tiempo, no tengo un reloj para decir está improductivo o no está improductivo. Entonces tengo que calcular de otra forma distinta. No tengo el reloj para medir. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, este mismo gráfico o mismo cuadro, visto de otra forma, por diferencia. Digo, las horas presencia las tengo. ¿De dónde las saco? De la tarjeta de entrada y salida. Las tengo. Las horas de tiempo perdido me las da el capataz o el encargado, me dice, bueno, se cortaron la luz, hubo un paro, etcétera, etcétera. Me da el tiempo perdido. Por diferencia entre la presencia y el tiempo perdido, tengo lo disponible. O sea, sacando lo perdido, el obrero está disponible para trabajar tantas horas. Ahora, el dato que sí necesito, que es lo que decíamos recién, el rendimiento, me da las horas normales de producción. Entonces, yo tengo que fijarme cuántas horas normales de producción tendría que haber usado. Debería haber usado.
¿Y cómo saco la hora normal? Bueno, ya sé que cada producto me lleva una hora y multiplico esa hora normal de trabajo por la cantidad de productos que hice. Si yo hice 10, multiplico por 10, serían 10 horas normales. Y si digo, bueno, tenías que producir 100 unidades, ¿y cuánto hiciste? Hice 80, ¿y cuántas horas trabajaste? Bueno, saco entonces 80 horas, 80 productos por una hora, 80 horas normales. Comparo con las disponibles y veo cuál es mayor. Si es mayor las horas disponibles, o sea, trabajé más horas que las normales, la diferencia es improductividad oculta. Si las horas disponibles para trabajar son mayores que las normales, o sea, que quiere decir que usé más horas que las normales, quiere decir que hubo horas improductivas en el medio, que las saco por diferencia. Ahora, si es igual, si las horas disponibles son las horas igual que las horas normales, bueno, no hay improductividad, cero. Y al revés, si hay horas normales mayores que la improductiva, que mejor dicho, que la disponible, quiere decir que trabajé súper bien, que trabajé muy eficientemente, o sea, que ocupe menos horas para hacer la misma cantidad que debería hacer normalmente en tanto tiempo. Entonces allí habría una ganancia, podríamos decir. ¿Ah? En vez de improductividad, habría una sobreproductividad. Pero como efecto contable y del costo, la sobreproductividad esa posible que hubiera habido, no la considero, porque yo me considero únicamente la improductividad. O sea, la improductividad cuando es una pérdida para mí, es un malestar resultado. Por lo tanto, las pérdidas se evitan cuando se conocen y no las ganancias cuando se conocen. Entonces no las considero cuando hay productividad o sobreproductividad. Sí, cuando hay improductividad. Por supuesto que acá estoy viendo el componente físico, ¿no? Horas. Puede ser hora, puede ser día, puede ser, bueno, el tiempo que yo use ahí. Pero tengo que, sí, esto es el componente físico. ¿Cómo hago para transformarlo en valor, en costo, en pesos? Y bueno, multiplico las horas por el valor de la hora más las cargas sociales. Valor de la hora más las cargas sociales. Y ahí ya completo. Componente físico, multiplico por el monetario y tengo el total de mano de obra. Si yo digo, bueno, ¿cuál es entonces lo normal? La normal son una hora por producto. Entonces yo multiplico las horas normales por la tarifa, por el valor de la hora, más las cargas sociales, y ese es el costo productivo para mí, que es lo mismo que estábamos acá arriba, ¿ves? Fíjense, yo tenía las horas presencia, menos los tiempos perdidos, menos la improductividad, pero como no tengo el hago al revés, calculo cuánto es lo normal y por diferencia saco la productividad. Sería al revés de este cálculo. ¿Ah? O si no, si quiero ponerlo al cálculo normal abajo y saco por diferencia la improductividad. No hay otra forma de sacarlo. Como no es medible, no sé, no se puede hacer, digamos, de otra forma. Lo saco por diferencia. Bueno, ese es el cálculo. Siempre va por el valor de la tarifa más las cargas sociales. Y si reemplazamos estas cargas sociales por la matriz, va el valor de la hora por la matriz. Valor de la hora más la matriz. El 72% ese que pusimos hace rato. Si pongamos que el valor de la hora fuera 10 pesos, bueno, acá sería 10 pesos más el 72, o sea, 7 pesos más. Si el valor de la hora es 1000, bueno, más 720 de carga social. Bueno, siempre va acompañado el valor de la hora por la carga social o la matriz. Bueno, bueno, eso está reflejado después en los asientos, ¿ves? Los asientos que mostraba hace rato, ¿ves? El devengamiento de los sueldos, el tiempo perdido, a cual la cuenta tiempo perdido va al resultado negativo, tiempo perdido y cargas sociales, las dos van como resultado negativo al estado resultado, no al costo ni al activo, al estado resultado. O sea, los primeros los cargo el proceso en la cuenta mano de obra y carga social. Lo descargo el tiempo perdido, ¿ves? Acredito mano de obra y carga social, lo saco del costo de producción y lo mando a pérdida. Lo mismo en la improductividad. Lo mismo en la improductividad. ¿Ves? Cargué al costo y lo saco. ¿Ves? Improductividad y cargas sociales son pérdidas y lo saco de la producción de mano de obra y de carga social. Lo saco del costo y lo mando al letra de resultados. Bueno, entonces no forman parte del costo. Acá está el mayor, donde se van ahí, está el mayor, fíjese ahora, y los tiempos perdidos y la improductividad oculta están a la vez. Tienen 1000, 900, 800, bueno, acá está la diferencia, ¿no? 1000 de horas presencia, podemos decir, menos 100, menos 100.
800. El departamento uno mano de obra. Y las cargas sociales lo mismo. Lo mismo. Bueno, entonces van lo que es mano de obra productiva al costo y lo que es mano de obra improductiva y tiempo perdido al neto resultado. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entiende? Sí, se entendió, profe. Bueno, a ver, yo me había olvidado, pero bueno, ahora me acordé. Eh, Hay otro tema que no está ahí, que no estaba ahí cuando veíamos aspectos específicos, pero que bueno, yo se lo voy a enunciar para, porque creo que está en el programa, o sea que tiene que saber. Bueno, yo le voy a mostrar ahora cuál es el tema. Bueno, son los sistemas salariales. ¿Qué son los sistemas salariales? Fíjense que ustedes cuando hablamos de sistema ya saben que es un sistema. Ya vimos el otro día que era un sistema. Bueno, acá responde la pregunta, ¿cómo le pago al personal? ¿Cómo liquido los sueldos? Este sistema, una metodología, ¿no es cierto? Una forma de pagar. Tengo que adoptar alguna metodología. Bueno, fíjense en acá que dice sistemas salariales. Y bueno, salariales viene de salario. Hace rato hablamos de asignaciones familiares o salarios familiares. Bueno, ahí se confunde un poco, digamos, porque hoy nosotros conocemos acá salario y más lo relacionamos con las asignaciones familiares. Salario por hijo, salario por escolaridad, salario por familia numerosa, salario universal, ¿ves? Todo lo relacionamos con asignaciones familiares. Pero en realidad el salario era el sueldo, se refería más al sueldo, al salario, que viene de la palabra sal, según alguna de las acepciones, ¿no? Que se pagaba en el Imperio Romano, el trabajo humano antes se pagaba con panes de sal. De allí viene el nombre del salario. Y el sistema salarial es un conjunto de medidas políticas y prácticas que los empleadores utilizan para pagar a los empleados. ¿Ves? Medidas políticas y prácticas. Bueno, esto también fue variando con el tiempo. Hay muchas medidas, muchas políticas y prácticas de los empleadores. Bueno, cada vez se diversifica más, ¿no? Bueno, a ver, esta es una síntesis de todos los sistemas salariales. Hemos considerado la mano de obra directa como variable o indirecta, o es como algoritmo indirecta, y a su vez como fija o variable, a la indirecta conforme sus características. ¿Se acuerdan que el capataz, el encargado o el sueldo de gerente o alguna eran sueldos fijos, lo consideramos como fijos. Y los otros, el resto de los obreros, los consideramos como variables. En general, en nuestro país, las remuneraciones están en función del tiempo. O sea, acá generalmente se paga por mes o por quincena, tal vez. Y a veces, raras veces, se agregan algunos incentivos de la producción. Algunos están fijados por convenio también. O sea que, aparte del sueldo, están los incentivos que los convenios, algunos o pocos, son los que consideran. Básicamente existen dos sistemas, que se pague por tiempo o que se pague por producción. Ya sea tiempo trabajado o de permanencia del trabajo. Por ejemplo, alguien cobra mensual y sin controlarle qué produjo, bueno, no hay control, solamente se le paga porque estuvo presente en la empresa o trabajando. Y después está el otro sistema que es el de la función, en función de la producción, o sistema de estado, que en función de la producción que haga se le paga. ¿Eh? Es más variable. Bueno, ahora, cualquiera sea de los sistemas, tiene que reunir ciertos requisitos que son básicos, podríamos decir, para que sea un buen sistema salarial. Si yo tengo que elegir algún sistema, veo a ver si cumple más o menos los requisitos de esto y digo, bueno, este cumple más o menos un sistema más aconsejable para mi empresa. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos o características que deben reunir los sistemas? Tiene que garantizar un mínimo de subsistencia.
Hoy en día, quizá fijado por el salario mínimo vital y móvil que publica el gobierno, cada tanto se va actualizando. Bueno, si garantiza ese mínimo de subsistencia para la básica del empleado, bueno, está bien, es un requisito mínimo. Después, debe permitir o ser suficiente para la capitalización y el ahorro. O sea, le debe permitir al obrero ahorrar, ahorrar. Hoy día capaz que no, pero debería permitir ahorrar o capitalizarse, ¿no? Después, estimular a los que más producen. Bueno, ese sería un incentivo. Estimula a los que más producen. Una cosa de que si yo tengo el sistema de fijo, de mensual o semanal o quincenal, capaz que no tenga esta estimulación. Establecer incentivos cuando se alcanza un rendimiento normal. Ah, bueno, sí. A partir de cierta cantidad, cierta producción, yo le voy a aumentar, si produce más, le aumento el sueldo. Una cosa así. Establecer incentivos partiendo de una base. Si llegan a la base, si llegan hasta la base, superan la base, cobran un poquito más. Es un incentivo. Para eso necesitamos esa base. ¿Cuál es el rendimiento normal, adecuado y razonable? O sea que esa base tiene que ser normal, habitual, razonable, ¿no? ¿Cuál es esa base? Y después, que debe ser fácil comprensión del sistema para el trabajador, porque después el trabajador quiere saber si fue liquidado bien, si lo entendió, si él entendió bien cómo es el sistema, y bueno, si no, va a venir con reclamos. Bueno, no sé si está más adelante, pero quería decirle algo, a ver. No, bueno, sí, acá está. Bueno, entonces decía ahí que uno de los requisitos era el rendimiento normal, saber cuánto es el normal. Bueno, ¿qué es el rendimiento normal? Es la producción normal que puede alcanzar un obrero medio en circunstancias normales, sin atentar sobre su salud física o mental. O sea, algo que es habitual, normal, digamos, que no se corte el dedo por apresurarse, por hacer esa cantidad, ni tampoco afecte su salud física o mental para producir ese rendimiento. O sea, que algo normal, habitual, con todos los recaudos, con todo el tiempo normal de producción, etc. Algo que es habitual, normal. Ese es el rendimiento, la cantidad física. Cantidad física. Bueno, y acá tenemos una clasificación que puede haber de algún otro autor que haga otra clasificación de cuáles son los sistemas salariales. El sistema por tiempo, que es el más conocido, mensual, quincenal, el de por destajo o por producción, que es el que dijimos que era en función de la producción, y el sistema mixto o a base de incentivos. Y ahí tenemos incentivos individuales desde el punto de vista de cada empleado. El empleado que produzca más, le pago más, el que produce menos, no. O puede ser que el incentivo sea colectivo, para un grupo de empleados o un grupo de obreros. Se le paga a todos juntos si llegan en conjunto a cierto mínimo. Dentro de los sistemas mixtos están los empíricos y los científicos. Los empíricos en función de la experiencia, o sea, son sistemas que han estudiado la experiencia de las empresas y de ahí surgieron, digamos, en base a la historia de lo que sucedía en las distintas empresas. Y los científicos que son, digamos, hechos por laboratorio, o sea, que no han surgido de la experiencia, pero que fueron elaborados como modelos, ¿no? Bueno, generalmente reciben los nombres de los autores de esos sistemas, generalmente son norteamericanos, por lo tanto, bueno, llevan el nombre del autor del sistema. Entonces, el empírico tenemos, por ejemplo, el plan Roway y el Halsey. El científico tenemos el Taylor, el Gam, el Emerson o por puntos. Cualquiera de ellos podría aplicarse también para los sistemas colectivos. Algunos pueden aplicarse para el sistema colectivo, que es por grupos. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces, cuando voy a analizar un sistema, tengo que hacerme la pregunta, eso, si cumple los requisitos o no. Entonces, vamos a ver uno o dos sistemas y vamos a ver si cumplen algún requisito. Quizás sea posible aplicarlo en cierto producto o cierta actividad o cierto grupo de personas y otro grupo distinto no. Entonces, cada uno tiene que ver, analizar su situación y ver si es aplicable o no.
Entonces, vamos a preguntarnos, si garantiza el salario mínimo, ¿cómo es el comportamiento del costo unitario? ¿Cómo es el comportamiento del salario? ¿Cuáles son las ventajas que le vemos y cuáles son las desventajas de cada uno? De alguno, no de todo, de alguno. Bueno, vamos a empezar por el más fácil o el más conocido, que es el sistema fijo o por tiempo. Supongamos que se trabaje 8 horas por día y se paga 5 pesos por día, por día. Acá tengo una tablita que dice, si produzco 2 unidades, le pago 5 pesos. Si produzco 3, le pago 5 pesos. Si produzco 4, 5, cualquiera sea la cantidad de producción, siempre le pago 5 pesos porque es el salario por día, 5 pesos por día. Si yo divido el salario por día por la cantidad de producción, tengo el costo unitario que me salió de mano de obra. Entonces, si produzco 2, el costo unitario es 2,50. Y así voy sacando uno por uno. Si produzco 6, el costo unitario es 0,83. O sea que bajó. A medida que más producción al mismo costo, el denominador va subiendo y el cociente va bajando. O sea, salario sobre producción, el denominador sube y el costo unitario baja. Al revés, si yo bajaría la producción, aumentaría el costo unitario. Bueno, esa sería, digamos, la escalita o el cálculo de cada alternativa. Si yo la grafico, fíjense, digo, el salario es el rojo, la línea roja, es 5 pesos, cualquiera sea la cantidad. En el eje de la X está la cantidad y en el eje de la Y están los pesos. ¿Cuánto el costo? Entonces, cualquiera sea la cantidad, el costo va a ser 5, 5, 5, 5, o sea, va a ser horizontal, 5 pesos fijo. En cambio, el costo unitario va a ir bajando, ¿ves? Empieza con 2,50 y termina con 0,71. O sea que el costo unitario baja a medida que aumenta la cantidad de producción. Ahora contestemos la pregunta. ¿Garantiza un salario mínimo? Y decimos sí, garantiza un salario mínimo. No sé si el mínimo vital móvil, no, acá, bueno, acá es 5 pesos, no lo dice. Pero sí garantiza un salario. Generalmente es el salario mínimo. Bueno, sí garantiza. ¿Cómo se comporta el salario? Es constante, 5 5 5 5 5 5 fijo, no tiene variación. ¿Cómo es el costo unitario? Y es decreciente porque empieza con 2,50, termina con 0,71. Va decreciendo, que es la línea verde. ¿Y qué ventaja le veo? Y qué de fácil el cálculo, porque lo único que hago es dividir el salario por la cantidad y tengo el costo unitario, no tengo, o al revés, si quiero pagarle, digo, bueno, ¿cuánto es 5 pesos? No tengo que hacer ningún cálculo. A todo le pago 5 pesos lo mismo. No importa si trabajo más o si produjo más. Sencillez por eso, justamente porque es fácil de manejo. Crea solidaridad. ¿Por qué crea solidaridad? Porque el obrero que más produce se va a solidarizar con el que menos produce, o al revés. Se va a tratar de equilibrar todo el mismo trabajo. O sea, de llegar quizá no a 7, quizá a 4, todos. Los que están más abajo van a tender a subir y los que están arriba van a tender a bajar. Por eso es solidaridad. Y también mayor calidad. ¿Por qué mayor calidad? Porque al no tener incentivos para producir mucho, generalmente se van a quedar en una situación media, o sea, 4, 5 unidades como promedio. Entonces, al no tener apuro en producir, porque no le van a pagar de más, bueno, entonces lo hacen con cuidado del producto, tiene manejo de las maquinarias con cuidado, no está apurado, entonces el trabajo va a salir mejor. Entonces, por eso es que dices mejor calidad o mayor calidad del producto. Y después, ¿cuál es? Desventajas, las desventajas. Tiende a que que sean solidarios, pero a cantidades bajas. Entonces, todo el mundo, en vez de producir 4, produzca 2 nomás. Total, le van a pagar 5 pesos lo mismo. Entonces, tienden a bajar la producción. Ese es un riesgo, una desventaja. Pero supuestamente que haya alguno que trabaja poco y otro que trabaja mucho. No tiene en cuenta acá el rendimiento. No se beneficia el obrero que trabajó mucho. Todo igual. Por lo tanto, el obrero no se va a preocupar por producir más. ¿Por qué? Porque no tiene ningún incentivo. Entonces debe tender de hacer lo mínimo posible. Total, el pago va a estar igual. Este,
Pero fíjense, el que produce mucho, supongamos 7, el costo unitario para el patrón es 0,71. La cuarta parte, no, bueno, no tanto la cuarta parte, pero más de la tercera parte de los 2,50. O sea que la ganancia del patrón es bastante acá, es bastante. Pero ¿quién se lleva la ganancia? Se la lleva él nomás, porque el obrero sigue cobrando 5 pesos. Entonces acá el beneficio no está repartido, únicamente lo lleva el patrón. Bueno, y este es el sistema que más se usa o el más conocido. Vamos a ver otro, que es el de destajo, que es, digamos, los mismos datos, 8 horas, y le pago por hora, por producto, 1 peso. Entonces ahí está el cuadrito, eh, por cada peso, por cada unidad, le pago 1 peso. O sea, si produce 2, le pago 2, si produce 5, le pago a 5, si produce 7, le pago 7. El costo unitario va a ser fijo porque 1. Por lo tanto, acá en la gráfica, fíjese, la línea verde está en 1 fijo, al revés que el otro. ¿Y qué pasó con el costo, con el salario? Va aumentando, de 2, 3, 4, 5, 6, va aumentando. ¿Por qué? Pero por cada unidad que produce de más, le pago 1 peso. Entonces va aumentando en la línea roja, creciente. ¿Garantiza un salario mínimo? No, porque no es fijo el salario, no hay un salario mínimo. El costo fijo, perdón, el costo unitario fijo y este, el costo, el salario creciente, ¿no? Sube. ¿Y cuál es la ventaja? Y bueno, acá sí el obrero se ve incentivado, porque yo sé que hago un producto más y va a cobrar más, ¿no? Este, bueno, al producir, al tener incentivos para producir más, y bueno, va a haber menos ociosidad, menos mano de obra desaprovechada, va a tratar de ocupar todo el tiempo, total voy a ganar más. Ahora, desventaja que si esa tendencia a ganar más o a producir más para cobrar más se hace más grande, puede ser que pierda calidad del producto. ¿Por qué? Porque voy a estar apurado haciendo más cantidad. Entonces, en contra de la calidad. Bueno, eso atenta. También por la salud, porque al hacer más rápido y tratar de hacer más cantidad, y bueno, no tiene cuidado, se lastima, se corta, se accidenta, etcétera, porque está apurado, ¿no? Y acá, digamos, hay una utilidad que es la que se lleva el obrero. ¿Por qué? Porque si hace un producto más, le paga 1 peso más. O sea que tiene ese incentivo, está la ganancia que se lleva el obrero, pero la mayor parte se la lleva él, no el patrón. ¿Por qué? Porque el costo unitario del patrón sigue siendo 1. El costo unitario no le bajó como el caso anterior, sigue siendo 1. Entonces, el beneficio acá se lo lleva la mayor parte el obrero. El obrero. Bueno, digamos, un poco contrario al anterior, ¿no? El anterior más fácil, un poco más difícil. Tiene más cálculo, porque tengo que multiplicar, ¿no es cierto? Porque la cantidad, necesito la cantidad y el cálculo. En cambio, el otro necesito únicamente los 5 pesos nomás. Bueno, ese es en cuanto al destajo. Y vamos a ver, tengo uno más o dos más. Este es el empírico, un empírico. 8 horas de trabajo, el salario es 4 pesos, el rendimiento normal 4, y la participación del obrero en la economía es 1 tercio. Acá se fija como rendimiento normal 4. O sea, normalmente tendría que hacer 4. Si hacen los 4, yo les pago los 4 pesos. Ahora, si hacen un poquito más, si hacen 5, le voy a pagar más. Pero ¿cuánto más? Y bueno, veo cuánto es mi ganancia y repartimos la ganancia. Entonces, ¿cuánto es mi ganancia? Y bueno, digo, a ver, si yo trabajo 8 horas y el rendimiento normal es 4, quiere decir que yo tendría que hacer dos productos, mejor dicho, un producto cada 2 horas. O sea que en las 8 horas de trabajo tendría que hacer 4 productos, o sea, un producto cada 2 horas. Ese sería lo normal. Ahora, si yo hago 5 unidades, quiere decir que aproveché un cuarto del tiempo de un día. ¿Cuánto es el cuarto? Y 2 horas. O sea que economicé 2 horas. En vez de hacerla el día siguiente, la hice hoy a la unidad esa. O sea que economicé 2 horas. Ah, bueno, ¿y cuánto vale 2 horas? Y si 8 horas valen 4, 2 horas vale 1 peso.
Si 8 horas valen 4, 2 horas valen un peso. Ah, bueno, esa es mi ganancia. Entonces, yo economizo un peso por hora, en este caso. Ahora, de esa ganancia voy a repartir una parte entre el obrero y una parte entre el empresario. Y ahí llego a un acuerdo con el obrero. A ver, digo, bueno, ¿cómo participar? Bueno, la mitad y mitad, depende. Bueno, acá se arregla que cada obrero se va a llevar la tercera parte y la otra dos terceras partes se lleva el patrón. Entonces reparto el peso de ganancia, 33 centavos se lleva el obrero y el resto se lleva el patrón. Y así hago con cada unidad de más que produzca de lo normal. Cuando llegue a 6, a 7 unidades, voy viendo qué tiempo economizo, lo valorizo y distribuyo la tercera parte para una y la dos tercera parte para el otro. Ese, digamos, bueno, ¿y cómo incide esto en el costo unitario? Bueno, fíjense que en el costo unitario, la última columna dice 2 pesos, 1,33, uno va bajando. A medida que más produce, el costo unitario va bajando. Quizás no en la misma proporción que las tres primeras, porque las tres primeras van variando, fíjense, de 2 a 1,33, o sea, 67 centavos. De 1,33 a 1, ¿ves? 33 centavos. En cambio, lo de abajo, 87 a 78 son 12 centavos, no, perdón, 9 centavos. Y después de 78 a 71 hay 7 centavos. O sea, no en la misma proporción. Bueno, acá está la gráfica, constante los 4 pesos hasta las 4 unidades, de ahí crece la roja. Y la verde, el costo unitario, baja, va bajando 2, cambia de inclinación, podemos decir, cuando llega a las 5, cambia de inclinación, pero sigue descendiendo. Bueno, tenemos que contestar las preguntas, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, si se garantiza el salario mínimo. Bueno, todas esas preguntitas que vimos para otros, también las tenemos que hacer acá. ¿No? Acá hay un salario mínimo de 4 pesos hasta los 4. ¿Eh? Por lo menos garantiza 4 pesos. Bueno, y después está el otro que es el científico. El científico, el Taylor, por ejemplo, para un ejemplo de 8 horas también, hay un salario por unidad y por tramo. Si yo, si el empleado produce de 2 a 4 unidades, le pago 60 por unidad. Y si supera las 4, le pago 75 centavos. Bueno, entonces, bueno, depende cuánta produzca, va a ser el salario. Pasa de 1,20 hasta 5,25. El costo unitario son fijos, los tres primeros, y fijos los tres segundos. O sea que va pegando saltos, como si fuera una escalera, digamos, en la gráfica. Primero es 60 centavos y después pasa a 75 centavos. Lo mismo en el costo unitario, perdón, en el salario. ¿Ves? 1,20, 1,80, va creciendo, 2,40. Pega el salto después en distinta inclinación, en la pendiente distinta, de 3,75 a 4,50 a 5,25. Bueno, acá garantiza el salario mínimo, no. ¿No? ¿Qué ventaja tiene? Y bueno, que sí, es un incentivo, pero se reparte quizá un poco la ganancia entre el patrón y el obrero, ¿no? Se beneficia. Bueno, todas las preguntas que hicimos hace rato, tenemos que preguntarnos si pago de liquidación. Quizás, por ejemplo, a ver, la empresa constructor, este, un obrero, o mejor una cuadrilla de obreros que tengan que revocar una pieza. Bueno, entonces a todos, si cumplen el trabajo en cierto horario, se les paga tanto. Si lo hacen menos, se les paga más, pero a todos, no uno por uno. Entonces reditúan el beneficio de todos.
este sería un sistema por grupo o colectivo. Bueno, esta es la última, creo que sí, esta es la última diapositiva. Estos sistemas están también, ¿no?, en la bibliografía, están en Neuner, en Vázquez, están, digamos. Así que quieran recurrir ahí, pueden leerlo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió todo o no se entendió? Sí se entendió, profe. Bueno, este, entonces, si queda algún tema del programa, después me avisan, creería que no. Fíjense que nosotros vamos a ir ahí poniendo alguna bibliografía como para que lean también lo que necesite y podemos agregarle, nos llama.